Wilfredo. Sí, doctora. Está en modo de presentación completa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Gracias. Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a iniciar la sesión que corresponde a esta semana académica. Quien les habla es la doctora Matilde Estupiñán Vigil y vamos a tratar el tema de cefaleas, hipertensión endocraniana y síndrome convulsivo según como está programado en el sílabus. Muy bien, entonces primero comenzaremos con las definiciones, ¿no? El término cefalea nosotros lo hemos usado desde muchos años atrás, ¿no? Pero también existe una denominación que se denomina cefalalgia. Entonces, es la definición del dolor de cabeza. La cefalea la vamos a definir como una sensación dolorosa que puede tener intensidad variable. Ustedes saben que el dolor tiene un componente objetivo y un componente subjetivo, ¿no? Entonces,
el mismo estímulo doloroso o dolorígeno puede producir reacciones o respuestas diversas según la personalidad del individuo o sus experiencias anteriores, ¿no? Entonces, la cefalea es el dolor que proviene de la bóveda craneal. También está relacionado la parte alta del cuello, la nuca y la mitad superior de la cara. Cuando el dolor ya es desde la frente hacia abajo, en la región facial se denomina un dolor miofacial, ¿no? Y la cefalalgia, que mucho tiempo se le consideró como un sinónimo de cefalea, se utiliza actualmente más para describir algún síndrome en el que la cefalea se presenta de forma brusca o paroxística. La cefalea constituye una de las principales causas de consulta ambulatoria, ¿no? Tanto a nivel de la atención primaria como en los consultorios externos de neurología de los hospitales, ¿no? La cefalea es un síntoma o manifestación de una enfermedad que se va a presentar tanto en todas las poblaciones de los grupos etarios, ¿no? Desde los niños, los adolescentes, los adultos y los ancianos, ¿no? En general, la mitad de los adultos y algunas estadísticas mencionan que hasta el 75% de los adultos han experimentado un dolor de cabeza alguna vez en su vida. Entonces, probablemente todos nosotros que estamos en esta sesión alguna vez hemos experimentado un dolor de cabeza, ¿no? La mayoría probablemente hayamos experimentado un dolor pasajero, de repente asociado a alguna enfermedad sistémica, por algún proceso febril, ¿no? Alguna infección aguda, ¿no? Como alguna rinosinusitis. Pero hay cefaleas que son recurrentes y crónicas y son causa importante de absentismo laboral cuando se presenta en adultos y de absentismo escolar cuando se presenta en niños y adolescentes. Y también nos lleva a una pérdida económica grande por el costo del uso de analgésicos y por los días que se dejan de asistir al colegio o los días que se dejan de laborar. Tal es así que existe una sociedad dedicada, una sociedad internacional dedicada al estudio de la cefalea, ¿no? Y como es un problema de salud pública, ¿no? Entonces se estudia mucho esta patología. La Organización Mundial de la Salud en el 2010 estimó que en los últimos años se ha incrementado la cifra de pacientes con cefalea tensional, ¿no? Tanto en niños como en adultos. Y en esta época, post pandemia, o todavía estamos en época de pandemia, se ha incrementado mucho la cefalea tensional. Y la cefalea tensional está ocupando el segundo lugar en el diagnóstico de enfermedades. Y en tercer lugar está ocupada por la migraña, ¿no? En esta época de pandemia, desde una década atrás, la cefalea tensional se ha vuelto muy frecuente en los diagnósticos de consulta externa. La migraña, que viene a ser el sinónimo de la jaqueca, y que es pertenece al grupo de las cefaleas primarias, ocupa el 7º lugar en el ranking de discapacidad, ¿no? La prevalencia de este trastorno a nivel poblacional de la población mundial es de un 10 a un 20%. Probablemente todos tengamos conocidos, ¿no? Dentro de nuestro círculo de familiares o de amistades, de alguna persona que sufre de jaquecas, ¿no? Como ustedes saben, las jaquecas o migrañas son más frecuentes en la mujer que en el varón. Recordemos también que el parénquima cerebral no duele, ¿no? Incluso así se hagan estímulos dolorígenos, no se logra obtener dolor por estimulación cerebral, a excepción de algunas zonas que rodean al núcleo,
a algunos núcleos del tronco cerebral, los que están relacionados con la producción de serotonina y epinefrina, y pueden ocasionar un dolor parecido a la jaqueca. Entonces, ¿qué es lo que duele, no? Duelen los grandes senos venosos, las meninges, las arterias de la dura madre, sobre todo de la base del cráneo, así como el resto de las estructuras extracerebrales, ¿no? Entonces, el parénquima cerebral no duele. Los plexos coroideos también son insensibles al dolor. Otra característica importante que nosotros tenemos que reconocer es que cuando las cefaleas se originan por alguna lesión estructural o bioquímica a nivel supratentorial, la irradiación del dolor de cabeza va a ser en la zona del trigémino, ¿no? Entonces, probablemente se manifieste a nivel de la zona frontoparieto-temporal. Y cuando el dolor se origine a nivel infratentorial, la zona donde se va a percibir el dolor es la zona occipital a través de las vías del glosofaringio y del neumogástrico. Entonces tenemos aquí en este esquema, ¿no?, que en la zona del territorio del supratentorial es la región frontal, la región parietal y la región temporal, ¿no? Y las lesiones que provocan dolor de cabeza de origen infratentorial se van a producir en la región occipital. La Sociedad Internacional para el Estudio de la Cefalea ha dividido la cefalea en dos grandes grupos, las cefaleas primarias y las secundarias. Y esto para efectos de tener un adecuado diagnóstico, un seguimiento y elegir el tratamiento más adecuado. En las cefaleas primarias, el dolor y las manifestaciones clínicas que se le puedan asociar constituyen por sí mismos la entidad patológica, ¿no? Entonces, en las cefaleas primarias catalogamos a la cefalea como la enfermedad. En cambio, en las cefaleas secundarias, la cefalea se considera un síntoma, o sea, una manifestación de alguna otra patología subyacente, ¿no? Por ejemplo, las cefaleas secundarias se pueden presentar es de origen multifactorial, ¿no? De origen infeccioso, por ejemplo, las meningitis, los abscesos cerebrales, de origen vascular, por ejemplo, las hemorragias intracraneales, las hemorragias subaracnoideas, o procesos inflamatorios, ¿no?, de tipo autoinmune o de tipo inflamatorio, como las arteritis de células gigantes. Y las cefaleas primarias, los grupos más importantes están conformados por la cefalea tensional, que les he estado conversando, que es bastante frecuente en la actualidad, en todos los grupos etarios, la migraña o jaqueca, las cefaleas en racimo o clúster, y las cefaleas autonómicas trigeminianas, ¿no? Estas que las vamos a escribir más adelante. Entonces, las cefaleas primarias no tienen ninguna alteración estructural subyacente, ¿no? Por lo menos orgánica, no se va a encontrar una lesión a los estudios imagenológicos, pero probablemente sí haya alteraciones genéticas, alteraciones bioquímicas, ¿no?, que estén produciendo estas manifestaciones de dolor a nivel de las estructuras encefálicas. Entonces tenemos la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la cefalea primaria punzante, la cefalea primaria asociada con la tos, la cefalea asociada a ejercicios físicos. Hay una cefalea que se puede asociar a la actividad sexual y una cefalea crónica diaria, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto que las cefaleas primarias habían 4 grupos, ¿no? La cefalea tensional, la migraña, la cefalea en racimos y las otras cefaleas, ¿no?, que también son consideradas primarias, y aquí hemos detallado a las otras cefaleas de origen primario. Entonces, las cefaleas secundarias siempre van a tener una alteración estructural tóxica o metabólica.
Pueden ser secundarias a lesiones traumáticas, cráneoencefálicas, a trastornos vasculares, a trastornos intracraneales no vasculares, a infecciones, ¿no? A la ingesta o supresión de sustancias tóxicas, por ejemplo, la ingesta de alcohol provoca dolor, provoca vasodilatación, ¿no? Hay algunos alimentos o algunos fármacos que también pueden provocar cefalea. Los trastornos metabólicos o de la homeostasis, por ejemplo, la hipoglicemia, ¿no? La cetoacidosis diabética también pueden provocar cefalea. Alteraciones estructurales faciales o craneales, por ejemplo, la disfunción de las ATM, ¿no? De las articulaciones temporomandibulares. Y trastornos psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen depresión, ansiedad, pueden manifestarse con dolor de cabeza crónico. Entonces, continuaremos, ¿ya? Entonces, la cefalea tensional tiene el tipo de dolor, la característica del dolor de la cefalea tensional es generalmente global, ¿no? Bilateral. El tipo de dolor que se percibe es de tipo opresivo. En cuanto a la duración, puede durar desde media hora y puede durar hasta 7 días. Generalmente no está asociado a ninguna otra sintomatología. Puede ser desencadenado, por ejemplo, por el estrés que ocasiona las actividades de la vida diaria, por ejemplo, estrés laboral. Últimamente reportan que se han incrementado las situaciones de estrés también en los alumnos, ¿no? Por la alta carga académica que están recibiendo con estas clases virtuales, ¿no? Los alumnos tanto escolares como universitarios. La cefalea tensional no se agrava con el esfuerzo ni con la actividad física y generalmente se puede catalogar que es de una intensidad leve a moderada. La cefalea de tipo migrañoso o jaqueca, ¿no? Esta cefalea generalmente es hemicránea, de tipo pulsátil. Se puede acompañar de otros síntomas, por ejemplo, fotofobia. El paciente se le exacerba el dolor cuando tiene cerca estímulos luminosos, ¿no? O la fonofobia, que son los estímulos ruidosos. Puede también estar asociado a náuseas y vómitos. La migraña se puede exacerbar con el esfuerzo, ¿no? El dolor generalmente es mucho más intenso que en la cefalea tensional, es recurrente, puede estar precedida de aura o puede presentarse sin aura, ¿no? El aura son manifestaciones previas al dolor. El paciente que tiene la migraña ya de bastante tiempo de evolución sabe cuándo le va a doler la cabeza, ¿no? Por ejemplo, pueden ser desencadenadas por estímulos hormonales, por ejemplo, trastornos premenstruales se puede manifestar la migraña. Cuando hay previo exámenes, también el estrés también puede desencadenar la migraña. ¿Y cómo sabe el paciente que le va a dar la migraña? Generalmente ve lucecitas, ¿no? Como estrellitas luminosas, o puede escuchar ruidos que se denominan acúfenos. Las auras también pueden ser de origen sensorial, ¿no? Olores. Estoy ocupada, Lina. Estoy ocupada. Ya. Y después tenemos las cefaleas o racimos, ¿no? Que generalmente se ubican a nivel de la zona frontocular, ¿no? Duele el ojo y estas sí son de menor duración, duran entre 15 minutos y 3 horas. El dolor es de tipo punzante. Se puede asociar a lagrimeo, ¿no? A prurito ocular, a rinorrea, miosis. También se asocia a tosis palpebral transitoria, sudor y rubor facial, ¿no? Se puede agravar con el tacto, o sea, la persona cuando tiene dolor tiende a ponerse la mano sobre la zona ocular y eso también agrava el dolor, ¿no? La presión del tacto también desencadena el dolor.
El paciente suele tener intranquilidad motora y como es un dolor punzante, ¿no? Como que parece que el ojo se le va a hundir o se le va a salir, el dolor lo describen los pacientes como grave, ¿no? Y a veces insoportable, que prácticamente hay que sedar al paciente, ponerle analgésicos porque es un dolor muy intenso. Esto ya hemos visto las clasificaciones de las cefaleas secundarias, ¿no? Siempre que nosotros tengamos un paciente que no cumple las características típicas de una cefalea primaria, es importante que dediquemos nuestro tiempo a indagar si se está tratando de una cefalea secundaria, ¿no? Y qué características nos pueden sugerir que estamos frente a un paciente con cefalea secundaria. Así que sea de una presentación reciente, sin antecedentes previos de cefalea. Que la intensidad de la cefalea sea progresiva. Que pueda tener un inicio claro, brusco, ¿no? También pueden ser desencadenadas por las maniobras de Valsalva o por el esfuerzo físico. Pueden aparecer o incrementarse con la bipedestación, la sedestación y pueden mejorar con el decúbito plano. Las cefaleas secundarias suelen asociarse a otros síntomas sistémicos, ¿no? Si es una cefalea de origen infeccioso, asociada a fiebre, ¿no? A síntomas de meningismo, si estamos hablando de un proceso de una meningoencefalitis, puede asociarse a papiledema, puede haber alteración del nivel de conciencia y puede haber anomalías en el examen neurológico. En cuanto a la fisiopatología de la cefalea, ¿no? Esta puede aparecer como resultado de la inflamación o de la distorsión, ¿no? Tanto de la atracción o compresión de las estructuras encefálicas que son sensibles al dolor. ¿Y cuáles son las estructuras? Recordemos, ¿no? Entonces tenemos que la piel, el cuero cabelludo, el tejido celular subcutáneo, los músculos, ¿no? Los músculos del cuello y de la nuca, las arterias y el periósteo del cráneo. A nivel intracraneal tenemos los senos venosos intracraneales y sus venas tributarias. Algunas partes de la dura madre, sobre todo las de la base del cráneo, las arterias de la dura madre y de la pía madre. Dentro de las estructuras nerviosas tenemos al trigémino, ¿no? Al quinto par, al nervio olfatorio, al nervio auditivo y al motor ocular común. Y también el dolor, la cefalea puede proceder de los ojos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la cefalea en racimos, de los oídos, ¿no? De los senos paranasales. Una infección óptica puede dar un dolor de la región temporal que se pueda irradiar al resto de la cabeza. La infección, la sinusitis, ¿no? También puede provocar dolor de cabeza. Entonces, los mecanismos de producción del dolor son la atracción o dilatación de las arterias intra o extracraneales. La atracción o desplazamiento de las venas intracraneales. El espasmo o la contractura de los músculos cervicales. La compresión, tracción o inflamación de los pares craneales. La irritación meningia y el aumento de la presión intracraneal. Entonces, todos estos mecanismos van a producir dolor. En la cefalea migrañosa, el dolor se origina por dilatación de la arteria temporal o sus ramas, ¿no? Incluso se visualiza que hay un edema periarteriolar y hay estimulación de las estructuras sensibles que rodean a estas arterias. En la cefalea vascular se va a producir por vasodilatación de las arterias cerebrales. Entonces, por ejemplo, tenemos la arteritis de Horton, que es un proceso inflamatorio que se presenta generalmente en personas del sexo masculino mayores de 50 años, ¿no? En las trombosis arteriales podemos tener enfermedades tromboembólicas o enfermedades que puedan dar lugar a incremento de las trombosis, ¿no?
Por ejemplo, el lupus eritematoso también puede provocar una trombosis de las arterias cerebrales, ¿no? Desencadenado por un síndrome antifosfolipídico, y puede provocar dolor, ¿no? La hipertensión arterial, ¿no? Tanto la hipertensión como las encefalopatías hipertensivas provocan mucho dolor de cabeza. La ingesta del alcohol, la ingesta de nitritos, también provocan por vasodilatación cefalea. Y cuando estamos en una insuficiencia respiratoria hipercapnia también, ¿no? El incremento del CO2 provoca vasodilatación. Tenemos el grupo de las cefaleas tumorales. Ustedes saben que los tumores ocupan, ¿no? Producen una lesión neoformativa que ocupa espacio, y eso va a incrementar la presión intracraneana, va a provocar tracción, deformación o desplazamiento de los vasos sanguíneos intracraneales, y también hipertensión endocraneal, ¿no? Entonces, la cefalea tumoral. Entonces, siempre tenemos que poner atención en niños, en adolescentes o en adultos que no han tenido antecedentes de cefalea, que no tienen antecedentes familiares de migraña, siempre, y que nosotros ya hayamos descartado otras causas de cefalea. Por ejemplo, en los niños son frecuentes, aparte de las cefaleas primarias, ¿no? La cefalea de origen visual. Entonces, hemos medido la vista del niño, no tiene defectos de la acomodación visual, entonces hay que de todas maneras hacer estudios, ¿no? Siempre hacerle caso al niño. Es preferible tomarle una tomografía, una resonancia, imágenes de ayuda diagnóstica, y comprobar que la cefalea no está relacionada a una neoplasia maligna. También se puede presentar cefalea después de realizar una punción lumbar, ¿no? Y eso hay que advertirle al paciente, por eso es que se le deja en reposo, ¿no? Y esto se debe a que disminuye la presión del líquido cefalorraquídeo. La cefalea ocular que estábamos comentando, que son frecuentes en los niños, se localizan en la órbita, en la frente o en la sien, y suelen aparecer después de un trabajo visual prolongado. En los defectos de la acomodación, como la hipermetropía y el astigmatismo, la cefalea se produce porque hay una contracción sostenida de la musculatura extraocular, ¿no? Se trata de acomodar la visión, y sin darnos cuenta, aquellas personas que usamos correctores, cuando estamos sin lentes, tratamos de acomodar nuestra visión frunciendo los músculos de la frente, ¿no? En casos de uveitis y glaucoma, también la cefalea se origina por aumento de la presión intraocular. La cefalea postraumática, ya sabemos que la lesión del tejido va a ocasionar liberación de los mediadores del dolor, ¿no? De las citoquinas, las interleuquinas, las otras quininas y las prostaglandinas responsables del dolor inflamatorio. En la cefalea rinosinusal, ¿no? La infección de senos paranasales, el proceso inflamatorio aumenta la presión de los senos, ¿no? Y hay una irritación de las paredes, el acúmulo de secreción a nivel de los espacios de los senos paranasales, que normalmente deben estar aireados. Entonces eso provoca aumento de la presión y provoca dolor. La cefalea de origen vertebral. Las lesiones vertebrales de las vértebras cervicales también provocan dolor, ¿no? Y puede provocar contractura de los músculos y de los ligamentos. Y si hay reducción de los espacios apofisarios, también se provoca dolor, ¿no? Las lesiones, las lesiones que se producen en las apófisis espinosas, que con el tiempo, con la edad, se van a osificar. Esto provoca contractura, porque se pierde la curvatura fisiológica cervical, ¿no? Y entonces esto produce dolor. Y hay otras cefaleas que, de acuerdo a la etiología, ¿no? Por ejemplo, las cefaleas de las meningitis, eso se debe pues a inflamación de las meninges, etcétera, ¿no? Cada tipo de cefalea puede tener otro origen, ¿no? Entonces, en cuanto a la activación de los nociceptores meningios, ¿no? Se puede activar por incremento del tono parasimpático, ¿no? Entonces, hay múltiples vías aferentes
que dan señales transportadoras del núcleo superior salvatorio, ¿no? Luego, estas señales procedentes del núcleo superior salivatorio van a activar las neuronas postganglionares en el ganglio esfinopalatino, ¿no? En el ganglio esfinopalatino. Esto produce aumento del tono simpático, activa los nociceptores y la vía vascular del trigémino. Y la vasodilatación intracraneal y la liberación de las moléculas inflamatorias a nivel de las meninges, ¿no? Entonces, de esta manera se van a activar los nociceptores meningios en cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de las meninges. Bueno, ya hemos visto en antes, ¿no? Volviendo a repetir, la cefalea tensional la vuelvo a destacar porque es las más frecuentes, ocupa el segundo lugar de las patologías ambulatorias, ¿no? Después de la caries dental. Y la migraña ocupa el tercer lugar, ¿no? Después tenemos otras cefaleas vasculares, como aquellas que se producen en la hemorragia subaracnoidea, estas de origen súbito, en la hemorragia intracraneal, en el infarto cerebral, en la ruptura de las malformaciones arteriovenosas, cuando hay una trombosis venosa, un aneurisma cerebral, en las vasculitis, ¿no?, del sistema nervioso central, las arteritis de células gigantes, que es la arteritis de Norton, y en las angioplastías. Ahora, en la hemorragia subaracnoidea, la cefalea va a estar presente en el 100% de los casos. En la hemorragia intracraneal va a estar presente en el 60% de los casos. En la trombosis venosa, igualmente, en el 60% de los casos. En el ictus isquémico, en entre un 20 a 40%. Y en el ictus lacunar, o sea, en la hemorragia que se extravasa, 10%, ¿no? Siempre es importante, cuando hagamos la anamnesis, tratar de delimitar la topografía de la cefalea y la intensidad del dolor, ¿no? En una escala de 1 al 10, le preguntamos al paciente cuál es su percepción del dolor, ¿no? Y tratamos de que delimite en unos esquemas cómo es que le duele al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las disfunciones de la articulación temporomandibular, el dolor se va a originar a nivel de la articulación y se va a irradiar por la zona temporoparietal, ¿no? El dolor de los senos paranasales va a estar, generalmente se incrementa cuando uno hace movimientos de extensión o flexión de la cabeza, cuando se agachan a, por ejemplo, a colocarse los nudos de los zapatos, de los pasadores de los zapatos, ¿no? O cuando el paciente está sentado y se incorpora hacia la bipedestación. Entonces, el dolor es en toda la zona de los senos paranasales, ¿no? La cefalea en racimos o clúster, ya la hemos visto, ¿no? Es un dolor ocular tipo punzante, acompañada de lagrimeo, miosis, tosis palpebral, ¿no? La cefalea tensional, ¿no? La gente dice que la aplasta, parece que el cuero cabelludo, las estructuras extracraneales le aplastan el cerebro, dicen así. Me duele el cerebro así como si me estuvieran aplastando, eso es lo que dice la gente, ¿no? Las cefaleas tensionales también pueden ser se pueden presentar con dolor occipital, ¿no? Porque hay una contractura de los músculos cervicales y de la nuca, ¿ya? Y la migraña, que ya sabemos que es hemicránea y es un dolor pulsátil, ¿no? Que pueda acompañarse de molestias visuales, trastornos auditivos, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, para establecer el diagnóstico tenemos que hacer una anamnesis minuciosa, una exploración física detallada, ¿ya? Debemos valorar la forma de inicio del dolor, la edad a que comenzó el dolor, si hay antecedentes familiares o personales de cefalea, las características del dolor, la sintomatología asociada y si hay enfermedades concomitantes, ¿no? Respecto a la edad de inicio de las cefaleas, ¿no? Puede considerarse que en los pacientes jóvenes
Las cefaleas pueden ser de causa benigna, ¿no? Pero, cuando se presentan en la infancia las jaquecas, en mujeres generalmente desaparecen en la etapa menstrual, ¿no? Entonces pueden desaparecer. Y en los niños también, ¿no? Entonces, por eso se le dice que en los niños, si la cefalea es primaria, puede ser benigna porque va a tender a desaparecer con el transcurso de los años, ¿no? Generalmente a partir de los 15 años ya estos niños no sufren, ni las mujeres ni los hombres, de cefaleas, ¿no? Ahora, en cambio, las cefaleas que se presentan recién a partir de la tercera edad, a partir de los 60 años, estamos obligados siempre a buscar secundarismo, ¿no? A buscar que haya un proceso como una arteritis, ¿no? O que haya un proceso neoformativo, ¿no? O que haya alguna otra alteración a nivel vascular. Se dice clásicamente que las mujeres tenemos tendencia a presentar jaquecas o migrañas y los varones suelen presentar cefaleas vasculares de tipo arteritis, ¿no? Respecto a los antecedentes familiares, ¿no? Casi siempre el paciente migrañoso tiene hasta un 70% papá, mamá, tíos o abuelos que tienen también jaqueca, ¿no? Respecto a los antecedentes personales patológicos, hay que indagar si ha habido traumatismos previos, ¿no? En las mujeres, si ha habido ingesta de anticonceptivos anovulatorios, porque tienen tendencia a presentar trombosis cerebrales. Si hay uso de medicamentos vasodilatadores, ¿no? Porque ya sabemos que la vasodilatación venosa va a provocar dolor. Si ha habido lesiones oculares o hay algún proceso otorrinolaringológico agudo, si se le ha realizado una punción lumbar, ¿no? Entonces, preguntamos desde cuándo le duele la cabeza para saber la evolución, determinar, ¿no? Si la evolución es útil para saber si el dolor es agudo o crónico. ¿Cómo es el tipo de dolor de cabeza? Ya hemos visto que hay cefaleas opresivas, pulsátiles. O sea, buscar el tipo de dolor, la intensidad de dolor, con qué rapidez se instauró, porque las cefaleas que se instalan bruscamente, ¿no? Pueden sugerirnos una ruptura de una malformación cardiovascular, ¿no? Entonces, inmediatamente hay que acudir a emergencia. También hay que indagar qué factores provocan o se relacionan con el dolor, ¿no? Por ejemplo, hay alimentos que puedan relacionarse con la migraña, ¿no? Por ejemplo, los derivados del cacao, los chocolates pueden desencadenar la migraña. El maní, ¿no? También. ¿Qué factores aumentan del dolor, no? Por ejemplo, si se incrementa o se produce dolor con la maniobra de Valsalva, esto puede ser indicativo de que el paciente puede tener hipertensión endocraniana, ¿no? Ahora, si el paciente se incrementa el dolor con la motilidad ocular, de repente es pues porque hay trastornos de la acomodación, ¿no? Y si el dolor se presenta después de un estímulo luminoso, porque hay personas, por ejemplo, ¿no? Que están de lo más bien y, bueno, de repente está en un ambiente poco iluminado, y, en el cine, por ejemplo, ¿no? Y pasa antes cuando íbamos al cine, ¿no? Y pasa los que están vigilando y le enfocan con la linterna, eso puede desencadenar ese estímulo luminoso, puede desencadenar la cefalea. O los ruidos, ¿no? Hay algunos ruidos muy agudos que a los pacientes migrañosos le desencadenan el dolor. También hay que ver qué otros síntomas, ¿no? Acompañan, si hay déficit motor, por ejemplo, en lesiones intracraneales, puede haber signos de focalización. Si hay ruidos, ¿no? Como los acúfenos. ¿Cuánto dura el dolor? El dolor puede ser agudo, puede ser crónico, ¿no? Y hay algunos síntomas de alarma, ¿no? Por ejemplo, cuando la cefalea tiene intensidad progresiva, cuando la cefalea es persistente, cuando la cefalea se desencadena con el decúbito, ¿no? Cuando pacientes oncológicos que están más o menos controlados en la enfermedad, de pronto le aparece cefalea, tratemos de detectar si es que hay una metástasis cerebral, ¿no? Cuando el paciente tiene dolores tan intensos, ¿no? Que puede expresarse como que es la peor cefalea de mi vida.
Por ejemplo, ahora en el COVID, ¿no? Con el COVID hay niños o adolescentes que han presentado trastornos de infartos cerebrales, ¿no? Con cefaleas muy intensas por la lesión que provoca a nivel endotelial el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces ese dolor tan intenso que puede presentar un niño que nunca ha tenido dolor de cabeza, sí hay que darle mucha importancia, ¿ya? Si la cefalea se asocia a trastornos del comportamiento, ¿no? Si la cefalea se asocia a vértigo, si la cefalea debuta, ¿no? En personas mayores de 50 años, si la cefalea se asocia a miosis o a midriasis, si la cefalea altera el dolor de conciencia, el estado de conciencia, si la cefalea se acompaña de edema de papila, ¿no? O si tiene soplos orbitarios o intracraneales, ¿no? Entonces, en cuanto al diagnóstico, aparte de la anamnesis, el examen físico exhaustivo, un examen neurológico detallado, hay que realizarle un fondo de ojo al paciente para ver si no hay papiledema, que eso pueda estar relacionado con la hipertensión endocraneana y pueda ser síntoma de una neoplasia, por ejemplo, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, los eventos agudos de la cefalea se pueden tratar tranquilamente con AINES, ¿no? Con cualquiera de los grupos de los AINES o con paracetamol. La migraña y las cefaleas tensionales, aparte del uso de los AINES, se pueden utilizar los fármacos antidepresivos, ¿no? De primera línea es la amitriptilina. Ahora, en las migrañas también se utilizan muchos, depende de la intensidad del dolor, ¿no? Podemos usar desde estos fármacos antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, o otros fármacos más potentes como la gabapentina. Aparte, aquellos pacientes que muestran cefalea tensional crónico, aparte del tratamiento farmacológico, se tiene que asociar una terapia cognitiva conductual, fomentar las técnicas de relajación y también hay otros métodos, ¿no? De medicina complementaria como la acupuntura que también alivian el dolor. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta de cefalea? Luego vamos a pasar al síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Tres temas nos han encargado que hagamos hoy día: cefaleas, hipertensión endocraniana y síndromes convulsivos, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer lo más importante, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos la hipertensión endocraniana? Es el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad intracraneal, ¿no? Básicamente se puede asociar, ¿no?, a edema cerebral, a hidrocefalia y también pueden haber lesiones, puede ser manifestación de lesiones ocupativas, ¿no?, de neoplasias. Entonces, la presión intracraneal se define como la presión media en el interior de la cavidad craneal y es el resultado de la suma de las presiones que ejercen el contenido intracraneal, el encéfalo, la sangre, ¿no?, que tiene su presión, y la presión de líquido cefalorraquídeo. Está relacionado con el volumen de líquido cefalorraquídeo, con el volumen sanguíneo circulante contenido en las arterias y venas intracraneales, ¿no?, el mismo volumen del parénquima cerebral. Normalmente el valor de la presión intracraneal es de 5 a 15 milímetros, ¿no? Ustedes saben que excepto en los niños menores de 18 meses, que todavía las suturas no están bien afrontadas y la fontanela puede permanecer abierta, entonces el síndrome de hipertensión endocraniana, el cerebro no tiene hacia dónde expandirse, ¿no? Y esto puede provocar la muerte. Entonces hay que saber diagnosticarlo en forma precoz, oportuna, iniciar el tratamiento correspondiente, ya sea clínico, médico, ¿no?, y quirúrgico si corresponde, para evitar la muerte del paciente o secuelas importantes, neurológicas, ¿no? Pero nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos, ¿no?, y circula en los ventrículos laterales, en el tercer y cuarto espacio subaracnoideo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es muy importante porque tiene un efecto protector y amortiguador de las estructuras, ¿no?, medulares e intracraneales, regula la presión intracraneal, es el medio
interno en el que se encuentra el tejido nervioso, forma parte de la barrera hematoencefálica y es un vehículo transportador de hormonas, ¿no? Entonces denominamos hipertensión endocraneal cuando la presión intracraneal se eleva en forma sostenida más de 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y es originada porque hay una descompensación del equilibrio de los volúmenes existentes dentro del cráneo, ¿no? Ya hemos dicho cuáles son los volúmenes que van a marcar la presión arterial. Son el volumen sanguíneo circulante de los vasos sanguíneos del cerebro, el volumen del líquido cefalorraquídeo y el volumen del parénquima cerebral. Ahora, la hipertensión endocraneana, si no se corrige, puede ocasionar una serie de daños cerebrales, van a producir alteraciones metabólicas y circulatorias y que se van a ir expresando según el incremento de la presión intracraneal, ¿no? Si la hipertensión permanece más de 5 minutos, ya va a generar respuestas del organismo para mantener un equilibrio dinámico y asegurar que la presión a través del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces se disminuye el flujo sanguíneo cerebral para tratar de equilibrar la presión intracraneal, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que no se puede bajar el volumen del parénquima cerebral, pero solamente esto se trata de equilibrar reduciendo el flujo sanguíneo cerebral. Entonces la compliance cerebral empieza a disminuir de forma alarmante hasta el desencadenamiento de una serie de eventos que se producen en cadena, en cascada, y que pueden terminar con la muerte del paciente. La hipertensión endocraniana se va a producir porque hay un disturbio del balance entre la formación y la absorción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso, por ejemplo, en los procesos inflamatorios, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis meningoencefálica, ¿no? Que produce, generalmente es a nivel de los plexos coroideos, ¿no? La formación de granulomas. Entonces eso va a producir un incremento de la producción de líquido cefalorraquídeo para el proceso inflamatorio, ¿no? Es por dar un ejemplo. El aumento de la presión venosa, ¿no? Por obstrucción de la circulación de retorno dentro o fuera del cráneo o por obstrucción arteriolar brusca, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, por una trombosis arterial, por una trombosis del seno venoso, o puede ser porque hay un tumor que ha ido creciendo y luego está comprimiendo los vasos, ¿no? O por aumento de la propia masa encefálica, ¿no? Cuando se produce edema cerebral masivo, o cuando también hay hidrocefalia, hidrocefalia hipertensiva. Entonces, dentro de las causas infecciosas podemos tener las meningoencefalitis, el absceso cerebral. Dentro de las causas no infecciosas, el accidente vascular encefálico de tipo hemorrágico, los traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Que provocan, por ejemplo, un edema cerebral masivo. El pseudotumor cerebral. El pseudotumor cerebral se puede presentar, por ejemplo, en el caso de hipervitaminosis A, la encefalopatía hipertensiva, las neoplasias. De causa traumática tenemos las contusiones, el acceso axonal difuso, hematomas yuxtadulares o intraxiales traumáticos. Vasculares, ya hemos hablado de las trombosis, ¿no? Arteriales o cerebrales, arteriales o venosas, neoplasias benignas o malignas. Tóxicos, ¿no? Por ejemplo, la intoxicación por plomo. Ya les he dicho la hipervitaminosis A, que provoca pseudotumor cerebral. El tratamiento crónico con tetraciclinas y con esteroides altas dosis también puede provocar aumento de la presión intracraneana. Las hidrocefalias que les he dicho, ¿no? Las lesiones anóxico-isquémicas o isquémico-anóxicas, ¿no? Que van a alterar la hematosis, el cuerpo pulmonar, la asfixia, por ejemplo, la asfixia perinatal severa, va a producir un edema cerebral. Cuando hay alteración del aporte de nutrientes al encéfalo, como por ejemplo en la diabetes mellitus o en insuficiencia hepática, el paciente con falla hepática, insuficiencia hepática,
estadio 3 o 4, hay hipertensión endocraniana. Las enfermedades desmielinizantes, ¿no?, del sistema nervioso central pudieran también, ¿no?, provocar hipertensión endocraniana. Otros, como el síndrome de Reye, que es una encefalopatía que se puede presentar en los niños que reciben aspirina, los niños que tienen varicela y reciben aspirina, muy frecuente la producción del síndrome de Reye. Los pseudotumores cerebrales. Y en los niños pequeños la craniosinostosis, ¿no? La craniosinostosis es que se osifican los huesos del cráneo antes de la edad esperada, ¿no? Yo les he dicho que la osificación de las suturas y el cierre de las fontanelas es alrededor de los 18 meses, porque eso va a permitir que el cerebro del niño aumente su tamaño. Pero si por alguna razón, ¿no?, se produce la craniosinostosis, es causa frecuente de hipertensión endocraniana. En cuanto a la fisiopatología, va a haber alteraciones en la microcirculación, ¿no? La lesión ocupativa va a ocasionar edema e isquema perilesional, aumentando la presión de la zona, ¿no?, de la zona circundante. Hay alteraciones en la perfusión cerebral, ¿no? La interrupción del flujo sanguíneo cerebral menor del nivel crítico necesario para llevar suficiente oxígeno y nutrientes del encéfalo. Esto va a producir lesiones isquémicas que pueden ser mortales, ¿no? Las herniaciones, ¿no? Entonces el desarrollo de masas expansivas intracraneales o el propio edema cerebral va a producir desplazamiento de las porciones cerebrales que pueden comprimir las estructuras de la dura madre, ¿no?, a nivel de la hoz cerebral y del tentorio contra el propio cráneo, ¿no? Entonces produce hernia del parénquima cerebral, y eso produce la muerte, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Qué manifestaciones vamos a tener, ¿no? Entonces la cefalea, que ya hemos estado repasando sobre cefalea. La cefalea va a ser intensa, generalmente global, difusa, permanente o intermitente, acompañada de una sensación de peso, ¿no? Es una cefalea gravativa. Revela el tratamiento con analgésicos. Va a empeorar en la posición de decúbito y mejora estando de pie. Se puede agravar con el esfuerzo de la tos, los estornudos, la defecación, ¿no? Otro síntoma importante de la hipertensión endocraniana, aparte de la cefalea, son los vómitos, ¿no? Y los vómitos son de un carácter especial, son vómitos bruscos, explosivos, ¿no? No están precedidos de un pródromo de náuseas, ¿no? Entonces son los vómitos en proyectil. Papiledema o edema de papila, ¿no? Se va a observar que hay borramiento y elevación del borde de la papila, va a haber ingurgitación venosa y estrechamiento de las arterias retinianas. Este es un signo patognomónico de la hipertensión endocraniana. Entonces, nosotros vemos el papiledema, siempre por eso yo les dije, cuando las cefaleas son intensas, de aparición brusca, hay que hacer siempre un fondo de ojo e investigar si existe papiledema, ¿no? Otros síntomas que se presentan, que el paciente tiene bradisiquia, ¿no? Anosmia, se pierde el olfato por compresión de los filamentos olfatorios. Los trastornos visuales que pueden ser secundarios al papiledema, puede haber hemianopsia, ¿no? Hemianopsia temporal por compresión unilateral o bilateral de la arteria cerebral posterior cuando se está produciendo la herniación transtentorial, ¿no? Puede haber también diplopia por parálisis del sexto par. Y puede producirse también algias faciales, ¿no?, que no deberían confundirse con la neuralgia del trigémino, y esto es porque hay distorsión de las raíces del quinto par. Puede dar también la hipertensión endocraniana falsos signos de focalización, ¿no?, como pueden aparecer signos piramidales cuando se está produciendo la herniación transtentorial, incluso se puede presentar la rigidez de descerebración, ¿no? La ataxia cerebelosa debido a la compresión de la arteria cerebelosa posterior inferior cuando se produce la herniación amigdaliana. La rigidez de nuca debido a la irritación del tentorio en la herniación transtentorial.
Hay estadios, ¿no? El estadio inicial, ¿no? Cuando se trata de buscar un equilibrio, entonces se produce la cefalea, apatía, somnolencia, ¿no? Distensión de las venas retinales, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye la presión arterial sistémica porque ya sabemos que va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y el paciente pues muestra un poco de intranquilidad, de confusión, ¿no? En el estadio avanzado, ¿no? Ya baja la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria se vuelve irregular, hay periodos de la respiración tipo chain stop, periódica, respiración periódica con periodos de apnea. Las pupilas son anisocóricas, se pueden volver anisocóricas, ¿ya? El edema de papila se hace evidente, ya va camino al estupor severo y al coma, ¿no? Ya en el estadio final, que es el estadio de falla medular, el paciente entra en coma profundo, las pupilas están con midriasis reflexica, hay hipotensión marcada, ¿no? Con bradicardia y bradimia y muerte por paro respiratorio. Otros síntomas de hipertensión endocraneal cuando todavía está en sus estadios iniciales, ¿no? Puede haber constipación, vértigos, puede presentarse afasia transitoria, alteraciones psíquicas, ¿no? Signos de focalización neurológica. En el examen físico probablemente vamos a encontrar nosotros, aparte de la cefalea, ¿no? La rigidez de la nuca, signos meningios como el signo de Kernig y Brusinski, miosis puntiforme, signos de focalización neurológica como hemiplegia, signos de disminución de la sensibilidad, ¿no? ¿Qué exámenes les vamos a pedir? Vamos a pedir un examen de hemograma completo, ¿no? La bioquímica completa, glicemia, urea, creatinina, un estudio de gases en sangre, electrolitos completos, ¿no? Radiografía de cráneo, tomografías, estudios imaginológicos, ¿no? Resonancias, un electroencefalograma y una angiografía de la carótida o una angioresonancia. En los signos que vamos a ver en la tomografía, si en la resonancia va a haber luxación de las estructuras de la línea media, sobre todo si hay mayor desviación de más de 4 milímetros, ¿no? Colapso o ausencia del espacio subaracnoideo en las cisternas de la base o en el sistema ventricular, ¿no? Se ven todos adelgazados. Dilatación ventricular con colapso o ausencia del espacio subaracnoideo. Aumento global de la densidad cerebral, con pérdida de la interfase córtico-subcortical y colapso de las cavidades del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando el paciente está con una hipertensión endocraniana, tenemos que de inmediato, si es que va a tener tratamiento quirúrgico, previamente tenemos que estabilizarlo, se le coloca en ventilación mecánica y se le pone parámetros para conseguir hiperventilación, ¿no? Protectiva, así se le llama, hiperventilación protectiva. Y esto va a reducir una rápida disminución de la presión intracraneal, porque va a producir alcalosis en el líquido cefalorraquídeo y produce vasoconstricción en las áreas del cerebro y esto provoca ya una autorregulación, ¿no? Pero la mayor desventaja es que esta hiperventilación protectiva se puede conseguir el efecto de baja de la presión intracraneana solamente por pocas horas, pero eso se hace mientras está tratando de compensar al paciente, ¿no? Después, importantísimo el uso del tratamiento farmacológico con diuréticos osmóticos como el manitol, ¿no? A 1 a 2 gramos por kilo, y esto va a disminuir la presión intracraneal, a reducir el volumen cerebral mediante la creación de una gradiente osmótica que va a sustraer agua del tejido del parénquima cerebral y reduce la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? De 1 a 2 gramos por kilo cada 3 a 4 horas, con el fin de mantener un estado de hiperosmolaridad plasmática con una volemia normal, ¿no? Es un diurético osmótico. Después también utilizamos el pentobarbital sódico, ¿no? A dosis de 1 a 5 miligramos por kilo intravenoso, y esto también es por corto tiempo, ¿no? Y luego hay que hacer el uso de corticoides, puede ser dexametasona, de 0,25 a 0,3 miligramos por kilo por dosis,
y la ventriculostomía, ¿no? Que se va a realizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Este es un drenaje ventricular externo. Tiene la ventaja de que va a reducir la presión intracraneana, pero es una puerta de entrada para infecciones, ¿no? Y también puede provocar hemorragias. Muy bien, entonces enfatizamos que la hipertensión, el síndrome de hipertensión endocraneana se va a producir siempre siempre que se produzca, el paciente está en riesgo de fallecer, ¿no? Por eso que amerita un diagnóstico precoz, oportuno y un tratamiento intensivo. El paciente debe estar atendido en una unidad de cuidados intensivos, puesto que va a requerir soporte ventilatorio, uso de diuréticos osmóticos, ¿no? Uso de pentobarbital a dosis altas, porque incluso muchas veces se le lleva al coma barbitúrico, ¿ya? Entonces, por eso que necesita soporte ventilatorio. Y el último tema que nos toca tratar es el síndrome convulsivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Wilfredo, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ya, porque como nadie me contestaba. Muy bien, entonces pasaremos a los trastornos de la actividad eléctrica del cerebro cuyas actividades paroxísticas se van a traducir en síndromes convulsivos, ¿no? ¿Qué es una convulsión? Entonces, una convulsión es una alteración paroxística de la actividad motora y o de la conducta, limitada en el tiempo y que se debe a una descarga eléctrica sincrónica anormal de las neuronas corticales, ¿no? Que se van a producir en un foco del encéfalo. Entonces, generalmente nosotros relacionamos que la convulsión siempre va a tener actividad motora, ¿no? Decimos, el paciente está convulsionando cuando vemos que tiene movimientos bruscos incoordinados de las extremidades o presenta oculocefalogiria, ¿no? Pero las convulsiones también pueden ser de ausencias, también pueden ser trastornos de conducta, ¿no? Entonces, de acuerdo al área donde pueden producir, de cuando se ubiquen las neuronas que conforman el foco epileptógeno, pueden traducirse por convulsiones motoras, ¿no? Que se van a expresar por movimientos, alteraciones sensitivas o sensoriales, ¿no? Por ejemplo, el paciente no presenta ningún movimiento, se puede quedar inmóvil, ¿no? Presenta crisis de ausencia, o puede presentar anosmia por un tiempo corto, ¿no? O sea, es un paroxismo. Las convulsiones psicomotoras, que sí se acompañan con pérdida el paciente pierde la conciencia, pero, o sea, pierde la noción de su relación con el entorno, pero puede cometer, por ejemplo, asesinatos y después no se acuerda. Las convulsiones autonómicas, ¿no? Que hay gran producción por ejemplo, de diaforesis profusa, cialorrea, ¿no? Y pueden estar acompañadas de pérdida o no de la conciencia. Ahora, la epilepsia ya la catalogamos como una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por una difusión cerebral episódica, paroxística, intermitente, recurrente, ¿no? Producto de una descarga neuronal patológica, hipersincrónica de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en que también, así como hay una sociedad internacional de estudio de la cefalea, también hay una sociedad internacional de los estudios de epilepsia, ¿no? Estas epilepsias pueden ser primarias o secundarias, pueden tener anomalías estructurales, pueden tener anomalías bioquímicas, ¿no? Que van a producir, puede haber trastornos metabólicos que provocan las convulsiones, ¿no? Pero en realidad el síndrome convulsivo generalmente esa denominación se le asigna a los síndromes de presentación brusca, aguda, ¿no? Un síndrome convulsivo. Pero un síndrome epiléptico generalmente también se caracteriza por convulsiones, pero son aquellos síndromes que se van a presentar en forma recurrente, ¿ya?
Se considera que un paciente sufre de epilepsia cuando presenta 2 o más crisis primarias con un intervalo de tiempo superior a 24 horas, ¿no? La incidencia de las convulsiones en la población general está entre el 3 y el 4%. Las crisis convulsivas son muy frecuentes en la edad pediátrica por inmadurez del sistema nervioso central, ¿no? El paciente pediátrico puede tener convulsiones febriles, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser benignas y que no se asocian a ninguna lesión estructural, ni trastornos bioquímicos, ni metabólicos, ¿no? Simplemente tienen un bajo umbral convulsivo, ¿no? La prevalencia de convulsiones puede ser hasta 10% en los niños, ¿no? El 80% del total de epilepsias se inician antes de los 15 años. Ahora, ¿hay síndromes epilépticos malignos en el niño? Claro que sí. El síndrome de West, por ejemplo, ¿no? O el síndrome de Lennox-Gastaut también, ¿no? Pacientes tienen un deterioro cognitivo, un deterioro del desarrollo psicomotor, regresión neurológica e incluso pueden fallecer porque las epilepsias pueden ser intratables, ¿no? Pero las otras convulsiones, por ejemplo, las convulsiones febriles, que son de aparición única, ¿no? O máximo se pueden repetir 2 veces, esas son frecuentes en los niños, ¿no? Y tienen buen pronóstico. Ahora, las epilepsias que aparecen en los niños con un buen tratamiento antiepiléptico, anticonvulsivante, pueden tener una remisión completa hasta el 50% antes de los 10 años, ¿no? Como que también hay epilepsias refractarias al tratamiento medicamentoso y que requieren tratamiento quirúrgico, ¿no? Incluso a veces ni con tratamiento quirúrgico se pueden controlar porque hay un deterioro, un daño estructural a nivel de las vías neuronales. Y aparte de los anticonvulsivantes clásicos, últimamente se está utilizando, como ustedes saben, los cannabinoides, ¿no? Que pueden tener un rol en algunos tipos de epilepsias refractarias a los anticonvulsivantes. La mayor parte de crisis convulsivas en los niños se pueden asociar a trastornos somáticos que se originan, ¿no? Por ejemplo, la fiebre. La fiebre que se puede presentar en infecciones generalmente respiratorias altas, ¿no? Neumonías o infecciones del tracto digestivo, ¿no? ¿Qué otra patología se puede asociar a convulsiones en los niños? El síncope, los traumatismos que son muy frecuentes en los niños, ¿no? Las lesiones hipóxicas, por ejemplo, la encefalopatía hipóxica isquémica perinatal, el niño nace con asfixia severa, las toxinas, ¿no? Las arritmias cardíacas, esas arritmias, fibrilación auricular, bloqueos, ¿no? Las bradiarritmias pueden producir convulsiones, ¿no? Por hipoxia. Entonces nosotros tenemos a nivel de determinado foco, determinada área del cerebro, podemos tener foco epileptógenos que si están ubicadas, por ejemplo, en el lóbulo, en la corteza frontal, generalmente son las convulsiones motoras, ¿no? La corteza parietal son las epilepsias sensoriales o sensitivas. Ubicados en el lóbulo temporal tenemos las epilepsias psíquicas o las psicomotoras, ¿no? En realidad se desconocen los mecanismos exactos, puede haber una suma de mecanismos que puedan condicionar las descargas eléctricas hipersincrónicas a nivel de las neuronas córticos subcorticales, ¿no? O sea, tenemos origen de cuando las convulsiones se originan en el cerebro, las convulsiones generalmente se acompañan con pérdida de la conciencia, ¿no? Pero también hay convulsiones de origen medular. Las convulsiones de origen medular
pueden presentarse sin pérdida de la conciencia y generalmente son de tipo tónico, ¿no? Ahora, las convulsiones que se originan a nivel cortical pueden ser tónico-clónicas generalizadas o la gran gama de crisis que les he mencionado, ¿no? Entonces, para que se inicie una crisis debe haber un foco epileptógeno, ¿no? Son un grupo de neuronas capaces de generar una descarga eléctrica significativa. Debe haber una disfunción del sistema GABAérgico, ¿no? Ustedes saben que el ácido gamma-aminobutírico tiene potencial, es un mediador inhibitorio, ¿no? Entonces, debería siempre estar en cantidades suficientes como para controlar estas descargas, ¿no? Pero cuando hay una disfunción del sistema GABAérgico es que se va a producir. Y eso es lo que se presenta generalmente en los niños con convulsiones febriles, ¿no? Ahora, la transmisión de la descarga convulsiva se va a mantener porque se sigue liberando glutamato a nivel de las sinapsis excitatorias, ¿no? Ustedes saben que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio que va a transmitir el impulso de la corriente de la descarga eléctrica y eso hace que se persistan las convulsiones, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos involucrados, ¿no? Por ejemplo, alteraciones a nivel de la bomba de sodio-potasio. Trastornos directos en la membrana neuronal que pueden producirse, por ejemplo, por disminución del calcio. Las hipocalcemias también pueden producir convulsiones, las hipomagnesemias, la hipoxia, ¿no? El incremento del glutamato y las toxinas, y esto hace que se aumente la permeabilidad del sodio, ¿no? Ustedes saben que el ingreso de sodio es el que va a permitir la despolarización de la neurona, ¿no? Entonces, las alteraciones se dan a nivel de las bombas de sodio, de potasio, de la bomba de cloro. Entonces, hay varios mecanismos fisiopatológicos que determinan la excitabilidad neuronal, ¿no? Entonces, pueden ser de causa genética o adquirida. Pero básicamente hay alteración de los canales iónicos dependientes de ligando o de voltajes, ¿no? De los canales de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, ¿no? Hay alteración de los receptores de los neurotransmisores que están asociados a canales iónicos, por ejemplo, de los receptores colinérgicos, como la acetilcolina, de los receptores de glutamato y del ácido gamma-aminobutírico. Entonces, la alteración de la descarga eléctrica neuronal, ¿no? La entrada de sodio y de calcio va a producir una despolarización neuronal y aumento de la excitabilidad de la fibra nerviosa, ¿no? La salida de potasio va a mantener hiperpolarizadas las dendritas con disminución de la excitabilidad. Alteración de las concentraciones de sodio y potasio determinada por astrocitos reactivos, ¿no? Provocan mayor concentración extracelular de potasio que va a promover las descargas epilépticas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los niños lactantes todos son tan susceptibles a convulsionar, ¿no? A partir de los 6 meses que se presentan las convulsiones febriles, porque se supone que todavía no hay una madurez del sistema nervioso, hay mayor influencia excitatoria de los circuitos que dependen del glutamato, ¿no? Incluso sabemos que el sistema GABAérgico es inhibitorio, pero en el cerebro inmaduro pueden tener efecto excitatorio, ¿no? ¿Y por qué? Porque esta actividad excitatoria contribuye también al desarrollo cerebral, o sea, es parte de la fisiología del niño, ¿no? Para obtener una plasticidad neuronal. Entonces, puede haber algún daño hipóxico en el cerebro del niño, pero el cerebro del niño es bastante plástico, ¿no? Puede desarrollar otras vías que puedan superar aquellas dañadas, ¿no? Entonces, el cerebro del niño tiene esa ventaja, ¿no? Por eso es que no es igual que el del adulto, en que el sistema 100%, el sistema GABAérgico es inhibitorio, ¿no? En el niño puede tener cierto acción excitatoria. ¿Qué pasa cuando las crisis se producen cuando hay un daño estructural a nivel del cerebro, ¿no?
se pueden originar en las áreas que ha habido muerte neuronal. En estas zonas se puede desarrollar sinapsis hiperexcitables que constituyan un foco epileptógeno. Hay un daño selectivo de las neuronas inhibitorias y las neuronas excitatorias que quedan, ¿no? En ese foco de lesión, las neuronas excitatorias se convertirían en hiperexcitables. Entonces, se formarían circuitos excitatorios aberrantes como resultado de la reorganización post-injuria del cerebro, ¿no? Ahora, las convulsiones, ¿cómo las podemos clasificar, no? Las convulsiones pueden ser generalizadas, que son las más frecuentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las convulsiones de gran mal, que son de origen cortical y que comienzan con pérdida de la conciencia, que puede estar precedida de un aura, o pueden presentarse sin aura. Las auras también son igual que en las migrañas, ¿no? Que pueden ser de tipo sensorial, de tipo visual, de tipo auditivo. Y el paciente bruscamente, cuando está precedida del aura, que los puede precedir algunos segundos o minutos antes de la que ya se está presentando por la descarga eléctrica, el paciente busca para no caerse súbitamente, ¿no? Cuando no tiene auras es peor. Entonces, el paciente sabe cuándo puede convulsionar, ¿no? El epiléptico crónico me estoy refiriendo. Entonces, las convulsiones pueden ser tónicas, con movimientos de hiperextensión, alternando con movimientos clónicos, ¿no? Que son de contracción, desordenadas, ¿no? Entonces, también pueden ser crisis de ausencia, que se denomina petit mal. Generalmente estos se presentan en los niños. El paciente pierde la conciencia por unos minutos, ¿no? Máximo 30 minutos, como que se desconecta, puede estar precedido también de síntomas sensoriales, de aforesis, ¿no? Prurito, dolor ocular, ¿no? Y bruscamente como que se desconecta del entorno, ¿no? Y no hay generalmente asociación de compromiso motor, y luego que pasan unos minutos, el paciente nuevamente regresa, se pone en contacto con su entorno y sigue haciendo sus actividades normales, ¿no? Después tenemos las convulsiones parciales. Las parciales que pueden ser simples o complejas, ¿no? Las parciales simples que van a traducir contracciones de determinada área corporal, y las complejas son que luego que se inician en forma simple se pueden generalizar, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, crisis mioclónicas que se pueden presentar tanto en la infancia como la crisis mioclónica juvenil, ¿no? Que de pronto el paciente comienza a tener mioclonías sutiles, ¿ya? Y esto generalmente son benignas, ¿no? La epilepsia psicomotora que les había, ¿no? Conversado inicialmente, que ha servido pues de mucho como temas de películas cinematográficas, ¿no? Que el paciente comete muchos puede cometer hasta asesinatos, ¿no? Y luego no se acuerda. Y esto ha sido por una descarga brusca a nivel del lóbulo temporal, ¿no? Y las convulsiones febriles, que ya hemos hablado, que pueden ser típicas o atípicas, ¿no? Las convulsiones febriles típicas generalmente se presentan con convulsiones de corta duración, menos de 15 a 20 minutos, en niños de 6 meses a 6 años. Estas convulsiones febriles se asocian con una temperatura generalmente mayor de 38,5, 39 grados. El paciente se recupera y no deja, en el estado posictal, no deja secuelas, ¿no? En cambio, las convulsiones febriles atípicas se pueden presentar en niños antes de los 6 meses o después de los 6 años, también asociadas a fiebre. Pueden ser convulsiones parciales complejas, pueden durar más de 20 minutos y cuando se recuperan pueden dejar ciertos signos de focalización.
Las convulsiones motoras son contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos, ¿no? Son movimientos abruptos, mal coordinados, son permanentemente o se alternan con etapas de relajación, ¿no? La conciencia generalmente se altera por eliminación funcional de las conexiones tálamo-corticales. Puede haber factores desencadenantes y finalizan por agotamiento de las neuronas y de los procesos y la acción de los procesos inhibitorios, ¿no? Esto es lo que ya les he referido sobre las convulsiones febriles típicas. Hay ausencia de causa orgánica, no hay antecedentes de crisis afebriles, o sea, un paciente que presente fiebre y convulsión, pero que antes ha tenido una convulsión sin fiebre, a esa convulsión no la podemos catalogar como febril, porque es requisito importante que para el diagnóstico de convulsión febril previamente no haya tenido convulsiones afebriles, ¿no? Sí tienen un riesgo de reincidencia de hasta un 30%, ¿no? No ameritan tratamiento anticonvulsivante de mantenimiento, ¿no? Se puede tratar la crisis convulsiva bajando la fiebre, ¿no? Con las medidas de fármacos antipiréticos y con el uso de anticonvulsivantes de acción corta. ¿Qué puede acompañar a los síntomas de los movimientos, las contracciones musculares esqueléticas? Puede acompañar la pérdida de conciencia. Generalmente las convulsiones generalizadas se acompañan de pérdida de la conciencia porque son de origen cortical. Puede haber oculocefalogiria, ¿no? Gira la cabeza y hay un espasmo tónico cervical y los ojos también se desvían, ¿no? Puede haber cialorrea abundante, puede haber relajación de esfínteres, tanto del esfínter vesical como el esfínter rectal. Ahora, para el diagnóstico, entonces tenemos que hacer también una anamnesis exhaustiva, un examen neurológico, incluyendo el fondo de ojo. Tenemos que realizar dosaje de glucosa, porque ya les he dicho que puede haber convulsiones por trastornos metabólicos, sobre todo en los niños, no solamente en los niños, también en los adultos, ¿no? La hipoglicemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia, la hiponatremia, nos puede llevar a convulsiones, ¿no? La hipermagnesemia. Hay que realizar pruebas de función renal, un screening toxicológico, ¿no? Porque puede haber sustancias tóxicas que nos esté produciendo, ¿no? Por ejemplo, los carbamatos, los síndromes tóxico-colinérgicos que se producen intoxicación por pesticidas, ¿no? Entonces, y se acompañan de miosis. Bueno, primero tenemos que ver la posibilidad de hacer una punción lumbar, luego de hacer una tomografía y detectar si no hay signos de hipertensión endocraniana, porque si estamos sospechando de que hay un proceso infeccioso, tenemos que darle tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora, en las crisis agudas no es necesario realizar el electroencefalograma, ¿no? Eso más bien en las crisis recurrentes, ¿ya? Y sobre todo cuando las convulsiones no son generalizadas, sino son parciales o complejas, o son psicomotoras o hay ausencias, no es necesario hacerle estudio de electroencefalograma. Y las imágenes están destinadas a excluir que hay una anomalía estructural, ¿ya? Bueno, eso es en resumidas cuentas todo lo que nos ha tocado desarrollar. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Todo claro? Carolina, ¿alguna pregunta? Está claro, doctora. Muy bien. Entonces ya a la hora avanzada, ya terminamos la clase, si es que no tienen preguntas. ¿Cuántos alumnos son ustedes?
Bueno, entonces ya nos despedimos. Buenas tardes. Gracias, doctora. A ustedes las gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como yo le expliqué a la delegada, el motivo fue que nosotros teníamos hoy día capacitación docente. Y eso es obligatorio para todos los docentes nombrados, ¿ya? Así que por eso no pudimos hacer la clase a la hora programada. Buenas tardes, gracias por su comprensión. Buenas tardes, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias.